Siguiendo un poco con el tema de identidad, hoy vamos a entrevistar a José Luis Valderrama, que es presidente del Hispanic Group, una agencia de publicidad y de investigación especializada en el estudio, en diferentes estudios alrededor de la inmigración en Estados Unidos. Así es. Hola, José Luis, no sé si nos puedas explicar un poco más de qué es lo que haces. Sí, bueno, Hispanic Group es una agencia que se ha dedicado al estudio de la evolución de la migración de los hispanos en principio y luego todos los emigrantes en los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es un país de emigrantes, es un país que se ha poblado de 300 millones de personas, de las cuales hoy 58, 59 millones de ellos, casi el 20% son hispanos. Y ese 20% creció de 12% hace solamente 20, 25 años. Hemos pasado de 12% a 20% en solamente 20 años. Y esta modificación y este cambio ha hecho de que hayan dos procesos muy importantes. El primero es el proceso de aculturización, que es cómo uno, recién llegado a los Estados Unidos, esta nueva cultura le afecta. Y esto es de que, para empezar, tienes que cambiar de grados centígrados a Fahrenheit, tienes que cambiar de kilos a libras, kilómetros a millas y de centímetros a pies. Esto ya es simplemente, imagínate que ya hay una culturización numérica, matemática. Claro, sin mencionar además el impacto que tiene el sentirte ajeno al grupo en el cual convives. O sea, si antes pertenecías a una nacionalidad, ahora te estás integrando a una que te es ajena, ¿no? Eso ya de por sí Claro. es un cambio fuerte. Ahora, quiero decirte una cosa, cuando yo en los 35 años que viví en el Perú, yo volteaba y nadie me decía peruano. Apenas tú llegas aquí, ejerces tu nacionalidad, porque la representas. Yo vivo en el Doral y el 60% del Doral es venezolano, y de ese 60% probablemente 50% de ese es maracucho, es de Maracaibo. Entonces ya casi es una provincia venezolana en la que yo vivo, en medio de Estados Unidos, y eso tiene diferentes connotaciones, ¿no? Hace algún tiempo vino un amigo mío, el dueño de un restaurante peruano, y me dijo, oye, mira, tengo una cantidad muy importante de clientes venezolanos. Y entonces le dije, a ver, haz una arepa de lomo saltado y otra arepa de ají de gallina. Y hoy son sus productos más pedidos. Y entonces imagínate esa fusión, ¿no? Pero esa fusión precisamente es la interculturización, que es lo que Bueno, me decías que es, o sea, porque ustedes ven la aculturización que han estado viendo, o sea, es decir, incorporarse a una cultura nueva, sí. la interculturización, que es esta fusión de alguna manera que se produce, o la presencia de diferentes culturas dentro de otras, siendo todas migrantes o no. Y la tercera arista, ¿cuál era? La asimilación, que en realidad es Asimilación. la segunda, ¿ya? Porque fíjate, yo llego emigrante, me Ujú. aculturizo, pero mis hijos se asimilan a la cultura, porque van al colegio, el primer himno que aprenden es el americano, o sea, la bandera americana no es una bandera ajena, es su bandera. Y luego ellos son asimilados a esa cultura y utilizan como su primer idioma el español. O sea, mi hija de 3 años llegó soñando en español y a los 8 o 10 meses soñaba en inglés. Entonces ella se asimiló a esta cultura y ella se identifica, pese a haber nacido en el Perú, hoy tiene pasaporte americano, y habiendo llegado a los 3 años peruanos, pero su bandera es la americana. O sea, Ahora, ¿cómo describirías tú entonces el caso de aquellas personas que nacieron digamos, en Estados Unidos, en este caso los hispanos que nacieron en Estados Unidos, pero cuyas familias más bien son migrantes? Porque ahí también hay un proceso de culturización, es decir, claro. que ellos tienen una cultura familiar en su entorno privado, pero al mismo tiempo desde el nacimiento, desde que van al nido, etcétera,
ya forman parte de una cultura totalmente americana. Eso es parte de nuestro estudio y es muy importante. Fíjate, y parte de una premisa muy sencilla, que es parte de la estadística del propio censo. El promedio de habitante en una casa del mercado general, o sea, en una casa de los Estados Unidos, es 2.6 a 2.7 personas por hogar. En el promedio de los hogares hispanos es 3.7. Más gente vive, no solamente porque somos más, o sea, cuando hablo de 3.7, o sea, cuando hablamos de 2.7, puede ser que máximo hayan 4 personas o 5 personas en una casa americana, pero en una casa hispana pueden haber 7 personas, porque el 1.7 es bastante, es muchísimo. Es por un tema cultural y un tema económico también, ¿no? Sí, pero aparte de eso, y el fundamental, es un tema que en los hispanos lo identificamos como el marianismo. ¿Qué cosa es el marianismo? Es María. María es la madre de todos. Y entonces los hispanos cultivamos la familia alrededor de la mamá. Y el valor de la madre hace, mira, nosotros hace algunos años hicimos un estudio sobre el uso de crema en el mercado general versus el mercado hispano. Y la mujer hispana consume muchísimo más crema para suavizar la piel hasta los 35 años. Y la mujer americana comienza a consumir muchísima más crema para la piel a partir de los 40 años. ¿Y por qué es que la mujer hispana, según su estudio, deja de consumir crema después de los 35? Porque la mamá se dedica a consumir, a cuidar a los hijos, entonces poco a poco deja su cuidado personal y se entrega mucho más a la familia, es increíble. ¿Qué Mientras porcentaje? que, Pero es no, o sea, no refleja no, muchas latinas que yo conozco, no, entonces, pero me imagino que porcentualmente habrás encontrado un grupo demográfico que sustenta esto. no Pero un grupo claro, de mi demográfico. Lo que quiero experiencia decir, personal, lo que pasa es esto, es de que tú eres muchísimo más occidental que una mexicana emigrante que vive, no sé, o sea, claro, Washington Heights, por ejemplo. quizás deberíamos comenzar por decir que cuando hablamos del mercado hispano en Estados Unidos, hablamos de un grupo muy fraccionado y que hay diferentes perfiles de inmigrantes latinos o hispanos, como se le dice aquí en Estados Unidos. Y que por supuesto tienes pues incluso los inmigrantes mexicanos van a variar dependiendo de qué región vienen. Si vienen de la región Sí, del norte, de pero Venezuela, o vienen de Ciudad de México, si entraron por la frontera, digamos, de California a Texas, o más bien entraron por sí. Miami por avión. O sea, Mira, obviamente hay cifras que te van a sorprender. La primera cifra que te van a sorprender es de que el 65% de todos los hispanos que viven en los Estados Unidos son mexicanos. Punto. Eso quiere decir que más o menos casi 40 no, millones. claro, eso Casi 40 millones. De sí, esos 40 millones, definitivamente, de donde menos vinieron fue del DF. claro, pero ese Porque, 65% también tiene muchos que son descendientes de mexicanos. No necesariamente son primera generación. O sea, de acuerdo, su de acuerdo. familia procede de México, pero además de eso, otra cosa interesante es que los números, dependiendo obviamente de las crisis en Latinoamérica, van cambiando. No por mucho por la cercanía de México, pero sí hubo, hay momentos en que... Vamos a ordenar entonces un poco los números para tenerlos bien claros. ¿Ya? Y sube, Mira, no, 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 el primer grupo... pero déjame terminar, José Sí, Luis. dale, No, dale, a lo que voy perdóname. Sí, adelante. sí entiendo lo que me estás diciendo, por supuesto. O sea, por eso, por ejemplo, canales de señal abierta que no tienen un costo mensual en cuanto a un pago de cable, etcétera, tienden, si tú ves su programación, tienden a dirigirse al mercado de habla hispana de ascendencia mexicana o de procedencia mexicana. Generalmente porque ya aquellos que tienen ascendencia mexicana de ascendencia, no procedencia, sino ascendencia, tienden a ser ya angloparlantes. Tienden a perder el idioma mucho más los mexicanos que de otros países de Latinoamérica.
por diferentes motivos. Entonces, sí entiendo lo que me estás diciendo, definitivamente, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de ese marianismo, ¿a qué tipo de latino te estás refiriendo? Sí, mira, ¿A qué facción? lo que sucede, fíjate qué es lo que pasa, ¿ya? En digamos, el crecimiento de los hispanos se divide y se hace un corte importante en el año 2008. Ujú. En el año 2008, que es la terrible crisis de Bush, Sí, claro. normalmente hasta ese año entraban 1 millón de hispanos por todas las puertas y ventanas que tenía Estados Unidos y nacían aproximadamente 200, 250 mil. Después del 2008, lo que sucedió es de que comenzaron a nacer 1 millón de hispanos dentro de los Estados Unidos y solamente entraban a partir de más o menos 200, 250 mil, se invirtieron los números, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Toda la gente que llegó en este periodo, se calcula que en los últimos 10 años, entre el 98 y el 2008, llegaron 10 millones de hispanos, simplemente. Todos esos hispanos llegaron en edad fértil. Entonces, ¿por qué es el marianismo? Porque no solamente les tocó llegar aquí y tener hijos y cultivarlos y crearlos, sino además adaptarse a una nueva cultura, tener pocos amigos. Una de las cosas que sucede dentro de los hispanos es de que las compañías multinivel como Avon, como Herbalife y todo lo demás no existen. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente ellos no tienen un network tan grande de amigos y demás como los tendrían en su país de origen. Entonces no tienen mucho a quién venderles. Entonces, el núcleo familiar es tan pequeño y es tan sólido y digamos así, es tan concentrado que se forman guetos. Cuando nosotros hicimos el primer análisis del censo por nacionalidad, por zip code, nos encontramos que el 80% de los peruanos vivían en 4 ciudades y en una de esas 4 ciudades, por ejemplo, tenías en Miami Kendallsuyo. Kendallsuyo es un sitio donde prácticamente estaba lleno de peruanos, o te ibas a Paterson, New Jersey, donde habían millones de peruanos, miles de peruanos, pero si tú vas hoy, 30 años después de esa tremenda migración, probablemente no hay la misma cantidad de peruanos, y más bien lo que hoy hay son los negocios que abrieron esos peruanos, pero como hoy ya han crecido económicamente, esa familia creció y qué sé yo, ahora viven en Elizabeth, algunos en Manhattan, otros en diferentes lugares, porque ese es el valor natural. Entonces, dentro de todo este proceso hay un tema de evolución. Mira, cuando Obama se presentó, habían casi 15 millones de indocumentados. Hoy hay 5,5. Y uno dice, ¿que se fueron todos? No, los hispanos, los hispanos fuimos el mejor antídoto que tuvo la crisis de los Estados Unidos, porque los Bueno, hispanos, ¿ah? ahora, 15 u 11, porque 11 era el número oficial, ¿no? El 11 de hispanos, pero 15 Sí, en total, más asiáticos, más entiendo, todo lo entiendo, demás, entiendo. ¿ya? Entonces, además siempre querían hacerse un poquito menos, entonces siempre se manejaba el número 11 porque eran solo los hispanos, pero hay chinos, hay Por supuesto, vietnamíes, hay un por montón de supuesto. gente que además la mayoría de asiáticos entran por la zona norte de Canadá. Bueno, que además siempre he tenido esta curiosidad porque obviamente nos dan las cifras, pero no formo parte de la entidad que conduce el censo. Obviamente el tema de indocumentados es totalmente estimado, porque la clandestinidad y especialmente, yo diría que en el segundo gobierno de Obama, donde comenzaron a haber redadas muy fuertes para deportación y que han continuado con el gobierno de Bush, si bien incluso han sido menor que las de Obama, pero todavía pues hay redadas muy importantes y o sea, obviamente el indocumentado, por así decirlo, el que no tiene la debida documentación para un estatus migratorio en Estados Unidos, no sale a la luz. Entonces, en tu Claro. experiencia, lo que has visto, ¿cómo se determina un número real en esas Sí. circunstancias? Mira, en esto hay varias cosas, digamos, varios mitos, ¿ya?
Porque fíjate, la gran cantidad de deportaciones que existieron durante el gobierno de Obama. Sí, pero digamos, primero, en tu experiencia, ¿cómo es que se puede confiar en un número en cuanto a cuál es el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sabiendo que hay un tema de clandestinidad simplemente por un tema legal? Digamos, sí. Mira, hay varias cosas, ¿ya? En primer lugar, fíjate, uno de los grandes negocios que tiene el Social Security es el ilegal, porque el ilegal es un señor que está trabajando con un Social Security Se me falso. hace, discúlpame, José Luis, se me hace que ese misterio o esa curiosidad que tengo yo acerca de cómo determinan el número exacto, también lo tienes tú. No, pero te voy a decir porque hay varias. ¿Cómo Pero, calculas? déjame aterrizar esto. En primer lugar, tenemos un montón lo que tenemos es fuerza de trabajo. Uh-huh. Y la fuerza de trabajo tiene que generar un pago. Si yo contrato a alguien que está trabajando con un Social Security ilegal y yo envío al IRS el pago de eso o genero un W9 o un W2 o un 1099 y ellos llegan y dicen, oye, este tipo no existe, ellos tienen que tener un número. Ahora, no se quejan porque es plata a quien no le tienen que devolver nunca. Bueno, y porque también sabemos que muchas personas que no tienen la debida documentación migratoria en Estados Unidos no están trabajando en una empresa donde les estén reteniendo impuestos. Generalmente trabajan en empresas donde el arreglo es, o trabajan independientes limpiando casas, de mecánicos, etcétera, 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 o no hay, o sea, porque o no trabajan dentro de empresas que verdaderamente formalizan su pago de impuestos, porque para comenzar a las empresas les cae una multa importantísima si es que los agarran, ¿no? Entonces, Pero eso es un mito. Te voy a decir una cosa, eso es un mito en realidad y eso son suposiciones, pero quiero decirte una cosa, que hay mucha formalidad dentro de la informalidad. bueno, no es tan mito porque, por ejemplo, hay muchísimos periodistas por diferentes motivos, algunos incluso en proceso de pedir asilo político, etcétera, que han tenido que emigrar a Estados Unidos de diferentes países de Latinoamérica. Si no tienen la debida documentación, te puedo decir que en todas las empresas que he trabajado, desafortunadamente no tienen opción. Pero si ellos abren una empresa, a ellos esa empresa puede vender los servicios y pagar a través de esas empresas. A esa empresa No, es más, incluso, bueno, depende, pero por ejemplo, Disney no haría eso. No, por supuesto que no. ESPN, Disney, o sea, ¿me entiendes? Pero el ilegal no, el ilegal, mira, a ver, además, ¿dónde está el volumen del ilegal? Pero acá hay un tema. Bueno, regresando al punto, digamos que hay un misterio en torno a identificar verdaderamente un número exacto de personas indocumentadas, porque finalmente, por supuesto, están en un limbo legal que las obliga a cierta clandestinidad. Pero olvidándonos de ese tema, más allá, me parece interesante hacerte esta pregunta. ¿Cómo crees que impacta el tema de la inmigración de indocumentados a la identidad de los latinos en Estados Unidos? Tanto la autoidentidad como cómo nos ve el resto de la población. Ya, mira, en primer lugar, si nosotros nos damos cuenta de lo que ha venido sucediendo después del 2008, el crecimiento de emigrantes ha caído dramáticamente. Como te digo, antes se sabía y se sabe por cifras, hay diferentes factores. Es bastante complejo y bastante largo, pero por lo menos hay una empresa que se llama Pew Hispanic, que Pew es una compañía de research que durante muchos años ha estado manejando esto, y el mismo censo de los Estados Unidos, al cual yo he tenido la suerte de participar en la elaboración, o por lo menos tratar de empujar e investigar cuál es el proceso que ellos usan para desarrollar las preguntas, y este año se va a incluir una pregunta que algunos consideran discriminatoria, que es preguntarle al inmigrante si es ciudadano o no es ciudadano, porque se estima que hoy, por ejemplo, casi el 70% de los peruanos
de los argentinos, de los colombianos y de algunas otras, de los salvadoreños, por ejemplo, de los centroamericanos, ya son ciudadanos americanos. Y hoy el voto del emigrante es muchísimo más grande de lo que existió en las últimas elecciones y en las anteriores. Ha sido un efecto multiplicador porque no solamente son más votantes hispanos los que cumplen 18 años, sino muchísimo, se calcula que el 98% de los residentes que cumplen los 4 años y 3 y 6 meses se hacen ciudadanos, el 98%. Claro, pero eso se va a saber después del censo de este año. Pero hoy por hoy existe, hay un estigma, por así decirlo, de que a diferencia de, y como tú bien has dicho, habían 15 millones estimados, 15 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 2/3 eran, gruesamente 2/3 eran latinos y 1/3 no. Y sin embargo, generalmente se habla del inmigrante indocumentado de origen latinoamericano. Y más allá de, y hay un estigma que se ha generado alrededor de eso. Y incluso me ha pasado a mí, alguna vez he estado en una cita con un especialista, qué sé yo, y lo que ha preguntado es si es que mi esposo y yo tenemos estatus legal dentro del país, solamente porque somos latinos. Inmediatamente es una preocupación que le viene a mente. Hay una correlación entre la población hispana y el estatus migratorio como Claro, documentados. En claro. este sentido, ¿cómo crees tú que afecta la imagen que tiene el hispano de sí mismo y la imagen que tiene el resto de población estadounidense frente a ese hispano? Ya, lo que pasa es que depende de en qué lugar estés ubicado. Tú sabes que esto es algo bien relativo. Porque, por ejemplo, si tú estás en Miami o en Los Ángeles, ¿ok? El raro es el gringo, Ya. ¿entiendes? Entonces, lo que hoy sucede es de que tenemos un volumen tan grande de hispanos en ciertos, o sea, hay guetos tan grandes, hay una comunidad hispana tan grande, que en muchos lugares nos hemos convertido en el general market. Somos hoy nosotros el mercado Somos la general. mayoría en algunas ciudades. Pero aún así, o sea, pero esas ciudades no hacen Estados Unidos. No, no conforman Estados Unidos, que sí, es un país de 350 millones de Correcto. personas, de El las cuales 220%, ¿no? 300 no son latinas. Ujú. 300 millones no son latinos. Entonces, ¿tú no sientes que 250. ese, A ver, vamos a tener claros. En este momento, 250 millones no son latinos, pero anglosajones son solamente 140. claro, pero es esa impresión, por ejemplo, hablando de identidad, hay una impresión, una generalización, porque hablamos de identidad. La identidad es parte de una impresión, cómo nosotros leemos la realidad, cómo nos vemos y cómo nos ven. La población asiática tiende a irle muy bien, sobre todo en la primera generación en adelante, a nivel profesional, universitario, carreras, etcétera. Incluso, de igual manera, otras poblaciones migrantes. En ese sentido, la población, por ejemplo, afroamericana, la población latina, se ha rezagado un poco. Si bien está habiendo más ingreso, apertura, etcétera, dentro de educación universitaria y en adelante, hay cierto rezago en torno a los latinos. Eso está probado por diferentes estudios. Todo eso generan imágenes de diferentes poblaciones, ¿no? El asiático es muy disciplinado, al menos en Estados Unidos es muy disciplinado, muy orientado, ¿no? Lo que le dicen las mamás dragones, empujando mucho a sus hijos para que les vaya muy bien en la universidad, además generalmente estudian música, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. En ese sentido, esa era mi pregunta. O sea, yo quería saber qué opinabas tú acerca del impacto que tiene este marco legal frente al inmigrante hispano, que además tiene que lidiar con un estigma que existe. Si se aplica o no se aplica a esta persona, no es lo importante. Lo importante es la impresión que tiene la población y hasta qué punto se cree que eso afecta Son su paradigmas, ¿no? asimilación, ¿no?
Sí, claro, son paradigmas, pero mira, para que veas, lo que pasa es de que también lo que sucede es de que el latino está en un contexto totalmente distinto al asiático. La diferencia, mira, algunas diferencias sustanciales. Yo he trabajado he sido agencia de publicidad de Western Union y luego de Zoom, que son dos compañías de envío de dinero, y a ambas les he desarrollado mucho el estudio de mercado para comunidades asiáticas y África Central, etcétera. Y una de las cosas que sucede con el hispano para aprender inglés se demora de 3 a 5 años. Un asiático se demora entre 1 año y año y medio para aprender el idioma. ¿Y ¿Por sabes qué? por qué es eso? Muy sencillo. Porque en primer lugar, el argentino tiene un acento, el mexicano tiene otro, pero los dos hablan castellano y se comunican perfectamente. Entonces, el aprender el inglés es un poco más difícil en mercados donde hay un gueto hispano. O sea, no les necesario, No dependiendo les de es, qué no tan les es tan inglés no les urgente, conviene. ¿ya? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, una de las cosas que sucede en el mercado ¿cómo se llama? Afroamericano, o sea, en el mercado de color americano, es de que solamente 1/3 del total de los hogares afroamericanos son funcionales. 2/3 de ellos son disfuncionales. En ese sentido, lo que sucede es que el abandono escolar y todo, y la violencia hace que estos dos grupos, uno por el tema del idioma y el otro por el tema disfuncional dentro del hogar, estén un poquito más rezagados en ese tema. Y el Pero, asiático, ya. la obligación de la subsistencia y el perfil siempre muchísimo más tecnológico de él, lo haga. Pero fíjate, también hablemos del filipino. La mayor Pero cantidad de regresando al filipinos asiático, están en salud, sí. están dedicados simplemente a ser enfermeros y médicos. Ahora, claro, muchas veces entran a un gremio, es verdad. Ahora, en cuanto a los asiáticos, hay enormes poblaciones, sobre todo en la costa oeste. Correcto. También en Nueva York, pero sobre todo en la costa oeste, ¿no? San Francisco, Los Ángeles, Seattle, etc. Están al otro lado del charco, cruzan y llegaron. Exacto, exacto. Y dentro de esas comunidades mantienen su idioma. Porque son Claro. verdaderamente microciudades dentro de una ciudad, o ciudades dentro de ciudades. Entonces, pero sí, o sea, de nuevo, es una cuestión cultural, creo yo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero creo que además posiblemente hay un factor cultural que lleva a que se esfuercen a asimilarse más rápido, quizás. Acuerdo, pero ahí vamos a otra cosa que es el tema histórico, ¿ya? Estados Unidos tuvo una gran ola a principios de los años 30 y luego de la Segunda Guerra Mundial de toda la emigración europea. Lo mismo sucedió con la comunidad asiática. La comunidad asiática, particularmente la japonesa, y luego la china, llegan entre los años 40 y 60. Entonces, hoy lo que sucede es de que hay muchísimas más generaciones de chinos y japoneses Ya establecidos, asimilados. americanos, y entonces eso también es un factor que interviene. Ahora, Claro, o sea, en realidad nos llevan más o menos entre 40 y 20 años, porque los latinos comienzan a llegar a Estados Unidos a partir de los 80. mira, uno de los mercados más emblemáticos o sea, digamos, de generaciones longevas de mexicanos emigrantes es el TMA de San Antonio, la ciudad de San Antonio. San Antonio es prácticamente la cuna de la primera migración en los Estados Unidos. Yo hice unos estudios dentro de San Antonio, y lo que hoy está haciendo San Antonio está teniendo una onda retro. Tú vas a San Antonio y uno de los negocios más prósperos es tener una academia para aprender español. Claro. Porque los mexicanos que recién llegaron en los 50, o sea, te pegaban con una regla en ese momento en el colegio si hablabas una palabra en español. Claro, Entonces, perdieron el idioma. cambiaron el idioma y qué sé yo, y hoy hay una onda retro porque se sienten mal, porque cuando van a Los Ángeles tienen todas las facciones de un mexicano Sí. y no pueden hacer. Y aún en Los Ángeles en realidad pasó lo mismo, ¿no? O sea, era además, por diferentes motivos, o sea, era una ola de inmigrantes que generalmente no tenían además la debida documentación, no querían, digamos, que se les notara y querían asimilarse lo antes posible, cosa que es muy diferente del latino que o sea, emigra a Claro. Estados Unidos hoy, porque ya tienes una infraestructura en la cual te sientes más cómodo y orgulloso de tu cultura, cosa que no ocurría en los 80s, en los 90s.
¿Cómo ves tú ese cambio en la imagen, en la identidad del latino hoy, ya en 2020? Mira, en esa época, el término chicano Mm, era totalmente despectivo, ¿ya? En ese momento era como, no sé, en el Perú que te digan cholo, ¿ya? Y en ese momento cada vez querían convertirse en más, americano o más estadounidense. americanos y menos mexicanos. Por otro lado, entre los años 60 y hasta los 80, ¿ok? Se decía de que el idioma universal era el inglés. Entonces con el inglés bastaba. Ujú. Hoy, las personas que hablan dos idiomas se llaman bilingües, que hablan tres idiomas se llaman trilingües, y las personas que hablan un idioma es ignorante. Entonces, ¿qué es lo que Sin sucede? contar además que ya en el sistema escolar el castellano es extremadamente común. O sea, enseñan Ya español y llegamos a la interculturización. exacto, Ya español y llegamos. chino en realidad, ¿no? Son Correcto. de los Hay, idiomas. hay- hay gente que ha estado aprendiendo el chino y bueno, ¿cómo se llama? También es una buena salida. Yo creo que también, No, no, te digo porque especialmente, por ejemplo, posiblemente no sé qué tanto en Miami, pero en el noreste, en el Midwest o en la parte central de Estados Unidos y obviamente en la parte del oeste, o sea, puedes escoger o español o chino, en algunos lugares francés, ¿no? Pero eso en los colegios públicos. sí, correcto. Pero digamos que ya has visto que esto es el valor de la interculturalización, porque es también el efecto de la globalización, es el efecto de Claro, convertirse por supuesto. en una identidad nueva. Ahora, el problema más grande que existe en este momento es que, mira, cuando hay un video que se llama We All Wanna Be Young en YouTube, que es muy interesante porque te habla cuál es la diferencia entre los baby boomers, los generación X y Gen los Xers, millennials. Gen Xers, ¿Ah? los Gen Xers. La Gen X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, eh, el baby boomer lo primero que hizo fue liberarse, dejarse el pelo largo y tener la llave de su cuarto. El generación X era o punk o New Age, o tenía cadenas, o simplemente tenía diferentes looks. Hoy el millennial, el de esta generación, puede ser punk, surf, nerd, lo que sea, el día que él quiera, y puede vestirse y disfrazarse y representar eso. Entonces, es un multiétnico, es un personalidad, y ¿cómo se llama? Y antes eras un tonto si te ponías ugly sweaters en Navidad, y hoy es lo más común hacer una fiesta de ugly sweaters. Entonces, esta diversidad hace que seamos muchísimo más multiculturales. Y esta Ujú. multiculturalidad hace de que los estándares culturales o la identidad sea muchísima más abierta. Más permisible en todo, claro. Correcto, fíjate qué es lo que sucede. Si tú te das cuenta, este, Y en ese sentido, José Luis, entonces, regresando un poco a la pregunta, ¿cómo ves la evolución de la identidad hispana, haciendo una comparación con esos primeros inmigrantes de la década de los años 80, hoy en 2020, 40 años, 60, no, 40 años después? bueno, 40. mira, lo que ¿Cómo sucede, ves la evolución en torno a la identidad, no solo de cómo nos ve el resto de la población, sino cómo nos vemos nosotros mismos como latinos en Estados Unidos? ya. Entonces, te lo voy a poner, lo voy a traducir a el escenario que hoy existe en un salón de clase en Los Ángeles de cualquier colegio. Tú entras a un salón de clase de cualquier colegio y el 50% de los niños que están sentados ahí son hispanos. Y los niños anglosajones, los rubiecitos, los americanos, hoy van a comer chipotle a la casa de su compañero del colegio. Y ellos están aculturizando cada vez más. Hoy, nuevamente, tú vas a un restaurante japonés y encuentras ceviche. Vas a un restaurante italiano y comes risotto de quinoa. Entonces, lo que sucede es de que hay un nuevo estándar. Mira, nosotros hoy somos 20%, dentro de 15 años vamos a ser 30%. Y hoy, uno de cada tres niños que nace es hispano, no uno de cada dos.
no uno de cada cuatro, como era hace poco, uno de cada tres. Claro, de alguna manera en ciertas ciudades me imagino, lo que estoy leyendo de lo que me dices, o sea, interpreto que lo que me dices es que ya no nos sentimos una minoría en ciertas ciudades, porque depende de la región también. O sea, por más que haya un crecimiento de la población hispana, por ejemplo, en Utah o en Montana, en la mayoría de estados, Minnesota, etcétera, en los estados del centro de Estados Unidos y en el noreste de Estados Unidos, más allá de Nueva York y la ciudad de Nueva York, porque si vas al estado de Nueva York es totalmente anglosajón, Sí. de ascendencia italiana, ascendencia alemana, francesa, pero anglosajón. Pero es que ahí hay una contradicción. Ahí Ahí hay una contradicción. el latino Si es sigue de siendo minoría. ascendencia italiana, ¿Mm? son italianos de segunda y tercera generación, Ah, que totalmente. no son anglosajones, No, no. que, que Bueno, fíjate, no, 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 que te festejen San digo, Patrick no no, quiere no, decir que son perdón, irlandeses, ¿no? perdón, cuando tienes toda la razón. Cuando digo anglosajones me refiero más bien a que son angloparlantes, tienes toda la razón. Son completamente angloparlantes y verdaderamente ni siquiera son, por más que digan que son italianos, o sea, no son italianos, porque no, o sea, ya son totalmente americanos. Llevan pues, Totalmente, de acuerdo. totalmente americanos. Y el que diga que no hay cultura americana, lo invito a que venga a Estados Unidos para que vea que sí la hay. Por Es supuesto que una la hay. cultura extremadamente familiar, muy conservadora, pero bueno, no es lo mismo que Nueva York. Nueva York es una ciudad de inmigrantes, la ciudad. El estado de Nueva York es totalmente Estados Unidos, conservadora, family oriented, o sea, orientada hacia la familia, etc. Ahí el latino sigue siendo minoría. Entonces me imagino que podríamos concluir que hay dos identidades de latino. El latino que vive en ciudades como Miami, como Los Ángeles, como Nueva York, que ya no se siente una minoría y que puede ser plenamente él en toda o ella en toda su latinidad, y aquel latino que todavía es una minoría dentro de comunidades altamente angloparlantes y que más bien no tiene muchas herramientas para mantener su cultura. La migración hace gueto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay colonias. Es como, muchas veces yo siempre digo de que el ser humano es como una plaga, es como un hormiguero. Mm. ¿No es cierto? Una ciudad es como un hormiguero muy grande, como el que tienes tú en el jardín. Adentro de ese hueco que está en el jardín hay toda una fábricas y ciudad y todo lo demás. Nosotros somos igual. Lo que pasa es de que nosotros, los hispanos, han venido a adueñarse ciertos hormigueros de este gran multi-hormiguero que es este país. Y entonces hay hormigas rojas, hay hormigas negras, hay hormigas Blancas, latinas, que fuera y marrón, blancas y de todos los colores. Entonces, ¿qué es lo que verde. sucede? Lo que hay es efectivamente guetos y hay lugares y situaciones en las cuales esta interacción cultural genera nuevos estándares. En la comunicación, eh, por señas, por cifras, por unidades métricas como el kilómetro o la milla, etcétera, son referencias que hacen estándares. Entonces, el estándar es aquel signo que es reconocido por todos nosotros en común. Y entonces, la modificación de los estándares son los que realmente crean la identidad cultural, para resumir todo lo que hemos venido hablando. Y la evolución de estos estándares generan una mutación que trae un nuevo estándar. Entonces, esta evolución es muy dinámica y es muchísimo más dinámica cuando se generan oleajes. Y los oleajes migratorios han hecho que estos fenómenos cambien. Si nosotros hacemos un break de lo que hacemos, de lo que hablamos en Estados Unidos, y nos vamos a la Ciudad de México o nos vamos a la ciudad de Lima, encontramos que hay oleajes que han hecho variaciones fundamentales. O sea, hoy en Lima se toma masato de Iquitos y puedes encontrar cecina y ¿cómo se llama? Y hay la fiesta de la Virgen de Chapi de Arequipa, o te puedes encontrar a la Candelaria de Puno y puedes bailar. O sea, estas migraciones son muy dinámicas y estos Yo creo guetos que sí, totalmente. se manejan ahí y es maravilloso. Es
el entenderlos y el suponerlos te pueden presuponer, particularmente en el trabajo que nosotros hacemos dos cosas. La primera es presuponer códigos nuevos para poder comunicar mejor y que los consumidores puedan acceder más y que las compañías también se modifiquen su comunicación para que estén mucho más cerca del consumidor y que se generen nuevos códigos de comunicación y enriquecer un poquito la cultura, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que la composición demográfica de la población hispana en Estados Unidos es representativa de la salud económica de la región de Latinoamérica? Ya, mira, en primer lugar, uno las cosas que mejor, hace un rato quería decírtelo, pero nos fuimos por otro lado, pero una de las mejores cosas que le sucedió a la crisis de los Estados Unidos fue el mercado hispano, porque los hispanos fuimos los únicos que seguimos creciendo en el único momento de la crisis. ¿Por qué? Porque habían muchos ingenieros que estaban trabajando como albañiles en una construcción, arreglaron su situación migratoria y hoy crecieron económicamente y esa gente evolucionó y creció, se compró una casa y todo lo demás. Pero aparte de eso, esa gente aporta constantemente a Perú, a Argentina, a Colombia. Entonces, la riqueza que se genera aquí también se traslada a Latinoamérica. Pero ¿hasta qué Eh, punto crees tú que la composición de nacionalidades, porque estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis en Venezuela, obviamente sube el nivel, el número de inmigrantes venezolanos, a comparación de repente, si es que Perú ha estado mejor, baja el número de peruanos y así. Esa fluctuación, ¿es una impresión o tú consideras que verdaderamente has notado una correlación entre los diferentes estados económicos de los países que conforman Latinoamérica y, digamos, que la composición demográfica del mercado hispano en Estados Unidos? 100%, 100%. Mira, el TPS, ¿ya? Se generó para Centroamérica. ¿Cuándo se generó? Se generó cuando hubo un terrible problema ecológico ¿cómo se llama? Con los huracanes y los desastres naturales. Y eso generó una tremenda pobreza que generó una migración muy grande. Sí. Cuando tuvimos, o sea, el 90% de la gente que emigró de origen peruano, tranquilamente emigró entre los años 80 y 2000, que fueron los años del terrorismo y los años de la mayor crisis en el Perú. Pero hoy, mira, nosotros todos los años hacemos un almuerzo aquí en Miami de todas las promociones del Colegio Carmelitas, donde yo estuve. Y cuando vamos nosotros a estas reuniones de las promociones de los años, egresados de los años 70 y de los años 80, encuentras 30 y 40 personas de una misma promoción de 180. Y tú encuentras de los años 90 y de los años 2000, dos o tres chicos que han venido a hacer su máster o sea, en realidad ha habido un momento, y cada uno ha tenido su propio momento. Colombia ha tenido su momento. Por supuesto. Y entonces, digamos, estos oleajes migratorios se deben fundamentalmente a dos razones, ¿cómo se llama? Crisis económica y violencia política. Son los dos elementos en los que, o sea, radica la migración, ¿no? Una de las cosas que hace el censo, obviamente, es determinar cuántos cupos va a tener cada estado de Estados Unidos dentro del sistema que tiene de elección presidencial, donde se escogen a un número determinado de representantes por estado para que después puedan votar por quién va a ser el siguiente presidente del país. Y a Florida, precisamente en este momento, por el crecimiento demográfico que ha tenido, están considerando que posiblemente se les va a dar 3 asientos más. Correcto. ¿Qué tanto peso crees tú que va a tener esta composición latinoamericana dentro de la decisión del siguiente presidente de Estados Unidos? En la Florida específicamente. La pregunta, te voy a explicar por qué. Porque el problema más grande, ¿por qué se consigue esta cantidad de cupos? No se consigue la cantidad específica de población que tiene el país, sino por la cantidad específica de población ciudadana de este país. Entonces,
Si todos los estados hemos tenido un crecimiento anual de población por nacimiento no mayor de, por decirlo así, de 2%, que es un crecimiento grande en la población, Florida ha tenido un 3,5% adicional por naturalización, o sea, por convertirte en ciudadano. Entonces, En las urbes, además, en las urbes, no en la parte rural, sino en las urbes, sí. bueno, mira, en realidad no hay distinción. Si tú analizas cuál es la composición de los hispanos en la Florida, tú vas a encontrar de que hay muchísimo sudamericano y cubano en Miami, Fort Lauderdale, pero si tú te vas alrededor del lago Okeechobee y hacia Orlando, Claro. hace algunos años yo escribí un artículo que se llamaba Orlando, Estado Libre Asociado, porque era la ciudad, la segunda ciudad más poblada de puertorriqueños. Sí, claro. Y no solamente es eso, es la segunda ciudad más poblada de brasileros en toda la Florida. O sea, West Palm Beach y si sigues analizando, la mayor cantidad de mano de obra mexicana en los campos está alrededor del lago Okeechobee. Entonces la composición es totalmente distinta. ¿Qué significa eso entonces para los candidatos políticos en Estados Unidos? Porque ya la Florida ya es, o sea, se está convirtiendo en un swing state importantísimo. ¿Qué significa? ¿Quiénes? ¿Cómo se va a representar esa adición Bueno, de ¿a tres quién cupos? beneficia? Tan sencillo, beneficia a los demócratas. ¿Por qué? Porque durante muchos años los republicanos han sido dueños del voto cubano. Por supuesto. Por No, y este del apoyo. voto floridiano en general y del voto cubano, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si había muchísimos hispanos, la gran mayoría de ciudadanos americanos eran los cubanos porque era una inmigración más antigua. Claro. Ya el resto de la inmigración ha sido suficientemente antigua y hay, por ejemplo, en el Doral hemos tenido un alcalde venezolano y hoy probablemente el 75 o 80% de los peruanos que viven en la Florida ya son ciudadanos y tienen derecho a voto. Y además somos un país que hemos crecido con la obligación del voto y somos muchísimo más participativos que otros grupos. Y si a eso le sumas que los mexicanos también lo son, y a eso le sumas que los brasileros también vienen con lo mismo, y a eso sumas esta psicosis respecto a la persecución que hay con esta administración respecto a dar menos visas para estudiantes, a complicar más, a crear un muro, y todas estas cosas. Estos son cucos, monstruos o diablitos Que mueven a la gente a la acción, claro. claro, que emiten a la acción. Entonces, yo creo que este año Miami probablemente siga siendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una contradicción dentro de todo esto porque en realidad hay miles de hispanos que tenemos la capacidad de voto pero no la ejercemos. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué creemos que por falta de información, por falta de educación, pero nuestros hijos, esos asimilados que reconocen la bandera americana como Como primera propia, suya claro. y la otra como heredada, es gente que está tomando muchísima mayor conciencia y que realmente está generando una nueva discusión, un nuevo diálogo y una nueva perspectiva, porque además ellos sí directamente son afectados de la discriminación, de la desigualdad, de la diferencia de oportunidades, y ellos van a luchar por lo suyo. Entonces ahí es donde se va a enriquecer nuevamente la mezcla, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis, por esta conversación. Ha sido muy interesante. Y obviamente quedan muchos temas. Va a ser interesante ver qué sucede ahora en las elecciones de este año, en realidad. Sí, yo te agradezco mucho a esta invitación. Imagínate, en estos 20 años he tenido mucha pasión y mucha curiosidad y mucha vehemencia en seguir tan de cerca esta evolución que me ha atrapado y que además me preocupa mucho hacia el futuro, porque si lo vemos globalmente, el mundo se va a dividir dentro de muy poco en creencias religiosas. Vamos a tener a una Europa totalmente musulmana y solo América va a ser cristiana. De repente por eso tenemos un papa argentino.
Y si tú sigues viendo estas olas migratorias a niveles mundiales, tú te vas a dar cuenta de que estos hormigueros, de los que estábamos hablando en algún momento, tienen una dinámica y un movimiento que generan nuevas culturas y nuevas identidades. Gracias por invitarme. Ojalá que lo que terminemos teniendo es una cultura humana. Lo más importante Eso es... sería lo ideal. Una Sí, cultura pero humana con tolerancia, lo, aceptando las diferencias, pero al mismo tiempo siendo tolerantes. lo más importante es esto, es qué les enseñamos a nuestros hijos, porque ellos son los que van a tomar la decisión de eso. Nosotros, a partir de aquí, somos simples espectadores de lo que va a suceder, porque ya simplemente nuestra parte en el partido ya terminó. Lo que vienen son los que estaban antes en la banca y hoy están en la cancha jugando. Y ojalá que tomen las mejores decisiones para que tengamos un mejor país, un mejor planeta, una mejor comunidad, una mejor familia. Muchísimas gracias. Gracias.